Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro, uno de los valores es la resiliencia. Por eso, hoy tengo como invitada a María Isabel que no solo se identifica con este valor, sino que lo enaltece. Quiero contarles algo de ella. María Isabel Martínez Tosi es argentina, casada, tiene un hijo, licenciada en psicología en la Universidad de Kennedy, Buenos Aires. Fue directora de recursos humanos en una empresa global en la Argentina y posteriormente directora de la oficina en España durante 8 años en Madrid. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires durante 6 años. Es mamá de un hijo con autismo. Es autodidacta en psicopedagogía terapéutica y cómo aprende el cerebro y su aplicación en otros campos. Por ejemplo, el entrenamiento de alto rendimiento en natación. Su perfil profesional, personal, le ha permitido reinventarse en función de las necesidades de la discapacidad de su hijo. Actualmente reside en Madrid, España, junto a su familia. En el pasado ha vivido con su esposo en Buenos Aires, Londres, Bangkok y Houston. Su hijo Bauti los ha acompañado en Argentina y Houston. Hoy tengo el honor de recibir a una mujer que admiro profundamente. Conozco a María desde hace más de 25 años y si tuviera que definirla con una palabra, sería heroína. Su historia es un testimonio de amor, coraje y entrega absoluta. Lo que ha hecho por su hijo Bauti no cabe en una lista ni en una entrevista, pero vamos a intentarlo. Recuerdo con emoción aquella tarde en que María, su esposo Fabián y el pequeño Bauti nos visitaron en casa. Fue una de esas reuniones que se graban en el alma. Hoy María nos acompaña para compartir su camino, sus batallas y su luz. Prepárense para una charla que toca el corazón. María, gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Hola Pablo, la agradecida en realidad soy yo por esta invitación a participar de este espacio y también agradecer a la audiencia que nos pueda estar escuchando. Cuando elegiste la palabra heroína para definirme, dije, oh, wow, pusiste muy alta la vara. Así que bueno, intentaremos No, para estar nada a la la vara es altura. alta, para nada es alta. Bueno, pero antes de meternos de lleno en tu vida, para romper el hielo, quiero hacerte algunas preguntas. Es una especie de test de la resiliencia, a ver si lo superas o no. Vamos a la primera pregunta. Estás cocinando una receta familiar compleja y justo en el momento clave se va la luz. ¿Tu resiliencia te impulsa a terminar el plato con una linterna o a considerarlo un experimento culinario fallido y pedir delivery? Mira, me defiendo en la cocina, pero no es una de mis actividades preferidas. En esa situación me inclino por un delivery. Bien. Estás buscando una dirección en la calle y te pierdes por tercera vez. ¿Tu resiliencia te obliga a encontrar el camino por tu cuenta o te permite aceptar que pedir ayuda es un signo de fortaleza? Sí, sí, soy de esas preguntas, de esas personas que pregunta incluso más de una vez. Bien. Pasaste horas tejiendo un suéter y descubres que te equivocaste en la primera vuelta. ¿Tu resiliencia te obliga a deshacerlo todo con paciencia o a convencerte de que el error es una variante de diseño que lo hace único? Mira, me considero creativa y las tareas manuales se me dan muy bien. En este caso, lo resolvería como una variante del diseño, un modelo exclusivo y único. Bien. Llegas a casa después de un día terrible. ¿Tu resiliencia te obliga a poner una sonrisa y decir que todo está bien?
o te permite ser sincera y reconocer que mañana será otro día? El cansancio al final del día es algo que yo no puedo ocultar. Generalmente realizo una inspiración profunda y me pongo con lo que me queda de la jornada. Siempre mi reflexión interna es, si mi hijo llega a casa a esta hora, después de estar entrenando 3 horas natación todos los días, yo tengo que devolverle esa misma sonrisa. Qué lindo. Como exdirectora de recursos humanos, ¿tuviste la resiliencia para mantener la calma de recibir una queja corporativa injusta o utilizaste tus habilidades para escribir un mail de respuesta tan diplomático que se convirtió en un bestseller? En esta función de recursos humanos tienes que estar a la altura del puesto, porque eso es una especie de role model para el resto de la gente y no podés perder los papeles. Y luego con calma, en frío, escribo mi respuesta en un mail. No sé si llegará a bestseller, pero porque intento ser concisa y breve en estos casos, pero desde luego va a tener impacto en quien lo reciba. Bien. Gracias, María. Oficialmente has pasado el test de la resiliencia con honores. Ahora vayamos a cosas verdaderamente importantes. Tu vida dio un giro de 180 grados, es decir, de ser directora de recursos humanos a ser una autodidacta en psicopedagogía terapéutica. ¿En qué momento el diagnóstico de Bauti te obligó a elegir estar mejor? No solo por tu hijo, sino por ti y a tomar la responsabilidad total de su camino. Bueno, como tú dices, mi vida tuvo ese giro básicamente por mi hijo. Los profesionales no terminaban de definir el diagnóstico y mucho menos hablar de pronóstico. Y en lo que coincidían todos era en que había que iniciar una estimulación temprana inmediatamente. Él tenía 2 años y medio. Allí también me di cuenta que mi formación como psicóloga adolecía de los conocimientos para poder ayudarle. Fueron momentos de muchísima angustia, frustración, incertidumbre. Recién habíamos llegado a Buenos Aires desde Estados Unidos. Fue durísimo. Así que lo primero que hice fue elegir no quedarme paralizada para poder estar mejor. Empecé compré un cuaderno donde anotaba todas las preguntas que quería hacerle a la terapeuta, que en este caso era una musicoterapeuta. Eran prácticamente interrogatorios míos cada vez que terminaba la sesión con Bauti. Ese fue el punto de partida, porque la terapia que necesita un niño autista no termina cuando terminó la consulta del profesional. Tú tienes que estar 24/7 eh, con él y aprovechar cada momento que él esté receptivo para poder ayudarle, pero también tienes tú que aprender de qué manera él aprende y también enseñar a su entorno, a los abuelos, a los tíos, a los amigos. Cuanto más involucrada esté la familia, más resultados se pueden ver en este caso. Y entendí que el método convencional, por eso dije que soy autodidacta, el método convencional de aprendizaje de los chicos no les servía a Bauti. Y allí aprendí esto de la psicopedagogía, con apoyos visuales, con anticipación, calendarios, agendas. Había que encontrar métodos alternativos y sobre todo encontrar una escuela que a él lo admitiera con sus necesidades de apoyo. Esto fue muy duro. Me informé, leí, investigué, hablé con profesionales en Estados Unidos, en España, y el común denominador era que el tratamiento es psicoeducativo, que lo ideal es hacer todo en la escuela. No existía en Buenos Aires, pero conseguimos armar un equipo de profesionales con logopedas, psicopedagogos, profesionales de educación especial, profesores de educación física, con un terapeuta ocupacional. Por la mañana Bauti iba al jardín y en la escuela, en una escuela privada, con su maestra integradora,
y por la tarde tenía este tratamiento intensivo en casa. Logramos formar un equipo, todos alineados con el mismo objetivo, que la intención era pedagógica lúdica, lenguaje, lectoescritura, socialización. Mi casa parecía como una sala de juegos y de trabajo, porque claro, es un niño, tienes que jugar con él y enseñarle de esta forma. No era lo ideal, pero era lo posible. Y lo más complejo que fue es la generalización, es decir, que él trasladara todo lo que aprendía con los terapeutas en la escuela, en el colegio, perdón, o en la plaza o en los paseos que hacíamos. Y durante 2 años, durante las vacaciones de verano de Argentina, que era el invierno de acá de España, veníamos porque había identificado un grupo que trabajaba muy bien, que me había gustado, y repetíamos este esquema de tratamiento, pero todo en la escuela. Él entraba a las 9 de la mañana y yo lo iba a buscar a las 4. Comía ahí. Entonces, lo que él avanzaba en este mes, mes y medio, era impresionante. En Argentina nos demorábamos casi un año con los mismos avances, o menos. Así que cuando tuvimos la oportunidad, nos mudamos a Madrid. Bien. Mencionas que la natación fue un pilar. ¿Qué le brindó el agua a Bauti? ¿Cómo se convierte un deporte en una herramienta tan poderosa para elegir estar bien y para integrarse con sus pares? Desde pequeño, Bauti, él estaba en su medio, el agua era su medio. Él era feliz, disfrutaba, jugaba, le daba un bienestar, se relajaba, no tenía la presión de tener que hablar, interactuaba con sus pares o con el churro o con una pelota, socializaba de otra forma, interactuaba, que era lo que queríamos conseguir. Iban a dar todos los días a un club con la intención de que aprenda a nadar, básicamente. Y ahí la verdad que lo que identifiqué como una herramienta poderosa, la natación fue en España, porque fue lo único que pude sostener cuando nos mudamos todo el tiempo, con una solución de continuidad. Y la natación lo que tiene es que es un deporte muy completo, de coordinación, respiración, se puede practicar toda la vida. Y yo lo llevé a un club donde nadaba con chicos sin discapacidad y él realmente se destacaba, entonces como mamá trataba de que lo cambiaran de nivel para que fuera avanzando más rápido. Eso ayudó un poco también a que mejorara un poco la técnica. Después, cuando pasó a la secundaria, estamos hablando que a los 10 11 años, era una escuela ordinaria, convencional, digamos, con un aula pequeña, digamos, con chicos con discapacidad. Pero es verdad que en la adolescencia funciona muy distinto en la parte educativa, porque cada adolescente está lidiando con su propia crisis adolescente y entonces decidimos cambiarlo a educación especial, ponderar, digamos, la autonomía y sobre todo eso en lugar de lo curricular, para que él pudiera seguir avanzando en términos de independencia. Para mí fue durísimo esto, porque yo luché siempre por la inclusión, que funcionó fenomenal, muy bien en la escuela infantil y en la primaria, pero ya en la secundaria esto era casi un obstáculo. Para mi grata sorpresa, cuando Bauti sale de este colegio de educación especial, que es para niños que tienen una discapacidad leve, digamos, eh, salió feliz, porque él no era el único diferente. Y la verdad que este colegio funciona genial porque es un sobresaliente, estimula a la inclusión, a tratarlos que ellos pueden, a empujarlos a que puedan ser autónomos hasta que alcancen sus propios límites, no el que cualquiera te quiera poner. Cuento esto porque desde el primer día el club deportivo lo fichó para su equipo de natación masculina y empezó a competir en natación federada para personas con discapacidad intelectual. Bauti nadaba
por ocio, digamos, solo los fines de semana, no entrenaba para competir. Pero aún así destacó en las competiciones provinciales y en los campeonatos de España como junior. La natación tuvo un impacto enorme en su autoestima, en su autonomía, motivación, independencia, socialización, todos estos aspectos que hoy por hoy le sirven para su vida diaria. Y ha sido maravilloso descubrir esto. Me animo a decir que él se dio cuenta que lo que la natación le aportaba y entonces mm, para esto tenía que esforzarse más, tenía que entrenar, poner más de él y eligió estar bien, se comprometió con esto y nosotros le apoyamos desde ese momento. Pero bueno, para hacer esta historia corta, Bauti actualmente está en un equipo de natación de alto rendimiento, donde todos tienen discapacidad intelectual, entrenan todos los días, con 3 horas, y que fue convocado para integrar la selección española de natación para personas con discapacidad intelectual en el año 2019 y participó en un campeonato europeo y en un campeonato mundial. Felicitaciones a Bauti, a la madre y también al padre. Una otra pregunta. ¿Has vivido en Buenos Aires, Londres, Bangkok, Houston y Madrid? ¿Qué lecciones o estrategias de resiliencia adoptaste en estas culturas tan diversas que aplicas en la crianza de Bauti? ¿Qué pregunta, Pablo? Mira, creo que Buenos Aires me enseñó a que las cosas pueden cambiar de un día para el otro. Aprendí a ser flexible, a adaptarme a los cambios que a veces pueden ser un poco caóticos. En Londres, que el idioma y la cultura inglesa me abrió nuevas perspectivas. Aquí tienes que seguir normas, reglas, horarios, puntualidad y tratar con una sociedad multicultural y multinacional. Así que creo que desarrollé la habilidad de planificar y no dejar cosas importantes al azar, como también adaptar mi estilo, mi discurso, mis formas de comunicación en general a estos distintos grupos. Sin duda, esto es un plus que adquirí luego y apliqué cuando en el armado de nuestro plan de vida familiar, en presencia de un hijo especial. También fue importante para poder armar grupos terapéuticos con especialistas que debían necesariamente trabajar en equipo y superar diferencias profesionales y personales. En Bangkok tengo 2 lecciones aprendidas de las vivencias y experiencias de estar en el otro lado del mundo. En primer lugar, ejercer la paciencia oriental, que es mucho más que en la parte occidental del mundo. En segundo lugar, nunca mostrar enojo, sino empatía. El que se enoja pierde en Tailandia, en el oriente en general, ¿no? En un sentido muy profundo de lose face. Demostrar empatía es la otra cara de la moneda. Se valora y se respeta mucho más a quien demuestra capacidad para intentar entender y ayudar al prójimo. Son partes de la cultura y claves para adaptarse y para integrarte en esa sociedad, ¿no? Fíjate que los cónyuges de los empleados extranjeros, tanto mujeres como hombres, colaborábamos en una entidad de caridad cristiana que protegía y daba cobijo a mujeres maltratadas y madres solteras. Eran chicas muy pequeñas. Y además de decir esto, esas son virtudes que hoy por hoy son muy poco practicadas en nuestro contexto competitivo e individualista. Estas virtudes fueron una evolución en mi perspectiva personal y de gran utilidad para enfrentar los desafíos como mamá. En Houston, el moto fue orden, rigor y método. Bauti era bebé y el estilo americano de una ciudad muy centrada en la familia me ayudó muchísimo. También el hecho de que teníamos un gran grupo de amigos. Contar con amigos es central para mantener la resiliencia y subraya la importancia de los grupos de apoyo, ¿no? Saber que no estamos solos y que ni que nuestros desafíos son tan únicos, hacen que también a la resiliencia en sí misma.
Madrid fue como volver a las fuentes, porque de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, la facilidad para conectarse y hacer amigos dentro de los parámetros que están más cercanos, nos dio mucha alegría, tranquilidad, tanto en la vida cotidiana como en el pensamiento a largo plazo. Por este motivo elegimos Madrid, digamos, para no cambiarle el idioma a Bauti y elegimos como hogar permanente actual y futuro. Creemos que España ofrecía esta mejor opción educativa para Bauti y también en lo social. España está muy sensibilizada sobre el tema de la discapacidad y como el mayor desafío para él es la comunicación verbal, necesitábamos el país donde se habla español. Ahora Bauti habla español. Yo mezclo un poco entre español y argentino en el día a día. Pero en definitiva, elegimos estar bien como padres, dándole a nuestro hijo las mejores oportunidades a nuestro alcance para llegar a ser lo mejor que pueda hacer él. Bien. Tu profesión se centra en el liderazgo. ¿Cuál dirías que es la disciplina más importante que aprendiste en tu carrera corporativa y que te sirvió para liderar la vida de tu hijo ante la adversidad? Creo que lo más importante fue ser líder de proyectos, sin lugar a dudas. Analizar pros y contras, hacer que el equipo trabaje alineado con la meta, ajustar los objetivos, pero no perder de vista lo que queremos alcanzar. De hecho, mi trabajo en recursos humanos me aportó herramientas que he utilizado mucho con Bauti. Por ejemplo, conocer sus fortalezas y debilidades es algo clave para saber dónde apoyarte y ayudarle. Bien. ¿Qué significa para ti el valor de la perseverancia? ¿Es perseverancia seguir intentando lo mismo o es tener la perseverancia para cambiar de estrategia hasta encontrar lo que funciona? La perseverancia para mí es constancia, no rendirte jamás, mantener el esfuerzo aunque las cosas no estén saliendo como esperas, tener paciencia para observar y cambiar de estrategia hasta encontrar la que funciona. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Creo que se le atribuye a Einstein, pero a veces hay que romper patrones y probar nuevas cosas. Bien. Tu libro podría llamarse Elegir estar bien en medio de la tormenta. ¿Qué le dirías a un padre o madre que acaba de recibir un diagnóstico difícil y que siente que no tiene la fortaleza para empezar ese camino? ¿Cuál es el primer paso para elegir estar bien en ese momento de dolor? Mm. Mira, en primer lugar, el título que elegiste me parece muy acertado, porque enterarse de un diagnóstico serio, ya sea de discapacidad o condición o enfermedad grave, se parece a un terremoto. Te sorprende, te desestabiliza, no sabes qué hacer, por dónde empezar, porque no estás preparado para esta noticia. Hay una mezcla de emociones que de una forma u otra te atravesarán. El enfado, la culpa, la desesperación, el duelo, una mezcla de emociones. Son etapas por las que hay que pasar, pero no dejar que esto te paralice. Yo a estos padres les diría que busquen profesionales que les orienten y contengan. No es suficiente contar con el mejor en su profesión, pero sí con empatía. No dilatar el tratamiento de estimulación temprana. Es clave en el tema de autismo, sobre todo, empezar desde pequeño. Cada persona es diferente y cada uno tiene su ritmo. Hay que encontrar cuál es el tratamiento que funciona en cada uno, no hay una regla general. Todos somos diferentes y todos igualmente valiosos. Rodearse de amigos, de personas positivas
que te acompañen en este camino. Reírse, no dejar de lado intereses personales, buscar momentos para fortalecer con tu pareja y tomar distancia pero sin culpas. Hablar con otras familias que están pasando por una situación similar, preguntar sin vergüenza y también contar lo que a uno le pasa, porque muchas veces el que te escucha ya lo vivió y esto ayuda muchísimo. Eh, en el fondo, y para sintetizar, es como que encuentras nuevos compañeros de ruta, descubres nuevos destinos, dejas a otros, por la sencilla razón de que eliges estar bien. Bueno, María, que pasó el test de la resiliencia y nos dejó pensando en cuántas veces nos quejamos de cosas banales, ¿podemos encontrarte en algún rincón del éter de Internet? Sí, puedo dejar mi mail, si te parece, Pablo, por si alguien quiere contactarse conmigo, que es mimprados@gmail.com. También estoy en Instagram, @minprados, donde pueden encontrar a quienes sigo y hacen publicaciones sobre discapacidad y autismo. Bien. Y a toda la audiencia que nos escuchó, gracias por elegir estar bien con nosotros. En una semana volvemos con más historias, más valores y quizás más test inesperados. Un abrazo grande y recuerden, no se conformen, elijan estar bien, siempre teniendo presente la resiliencia como la entiende María.